Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a Rosario Finanzas por la invitación a venir a compartir este panel con tan distinguidos invitados. Milei y Tetat son dos figuras, dos miembros de este circuito que tenemos de economistas a nivel nacional que nos representan no solo en Argentina sino en el mundo, así que para mí es un placer. Sin muchos prolegómenos, la dinámica va a ser, yo voy a intentar hostigarlos y llevarlos a la posición posible fuera de la zona de confort a ellos para que nos cuenten de verdad lo que piensan y qué escenario ven y cómo sienten este cambio en el que estamos hoy todos inmersos en Argentina. Yo quisiera, en el orden que ustedes quieran, pero te ganó con el micrófono. Yo quisiera presentar primero como disparador. Argentina pasó claramente por una ruptura institucional a fines de 2015, donde tenemos un renacer del respeto por las reglas de juego, del respeto por la ley, del imperio de la ley, de una homologación, de una incorporación, de una aceptación de las reglas de juego globales, que claramente es un esfuerzo social, un esfuerzo político, un esfuerzo individual que la sociedad argentina está haciendo. Eso se hizo de una manera. Algunos están contentos, dicen que fue muy bien hacerlo paulatinamente, otros dicen que habría que haberlo hecho más rápida y duramente. Famoso gradualismo versus política de shock. Y llegamos acá. Estamos acá y tenemos esta sorpresa electoral y hay mucha gente que empieza a pensar en 2019. Yo quisiera preguntarles cómo sienten este devenir de los últimos de esta transformación de Argentina. ¿Qué escenario pintamos para el año 2018 para adelante? Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos por su presencia. A ver, lo primero es, parece que es muy positivo para todos nosotros el hecho de que el proyecto de Cristina Fernández de Kirchner haya sido dejado de ser presidente para el 2019 y solo se trate de esquivar los barrotes, o sea, básicamente porque si hay algo malo que le pasó a la historia argentina fue el kirchnerismo, que fue el peor gobierno de la historia. O sea, para que se den una idea, con mi colega Diego Giacomini, nosotros hicimos un trabajo que se llama Termómetro de Riqueza, y cada vez que ese indicador rompió 40 puntos, nos comimos crisis homéricas como la del Rodrigazo, como la de la tablita, la de la hiper. Para que se den una idea, en el gobierno en el kirchnerismo se destrozaron 160 puntos. Es decir, que si no hubiera sido porque teníamos el mejor contexto internacional de la historia, ya sea porque los términos de intercambio llegaron a estar 30% por encima de los que teníamos durante el peronismo, digamos el primer peronismo, a la salida de la Segunda Guerra Mundial, y tasas de interés cero en un mundo financieramente integrado, o sea, hubiéramos tenido 4 crisis, o sea, con lo cual fue un desastre. Y de hecho nuestro PBI potencial, digamos, en distintos trabajos hemos probado el contrafáctico, debería haber sido el triple, es decir, deberíamos haber hoy estado entre los países más importantes del mundo, cosa que no lo estamos por culpa de lo que fue ese experimento nefasto que fue el kirchnerismo. Por otra parte, me parece que es muy positivo lo que pasó el último domingo en materia electoral, básicamente porque si la excusa del gobierno es que no avanzaban las reformas, básicamente porque no tenía poder, bueno, ahora está respaldado y las chances de que las reformas tomen curso es más probable que lo tengan. Creo que justamente los mercados financieros reflejaron eso. Un caso donde las chances de que las reformas salieran era baja y ahora, digamos, las chances son más altas. Y básicamente, desde mi punto de vista, el gobierno debería avanzar en 3 reformas. Una es la reforma del Estado, ¿sí? Porque si uno, digamos, va a hablar de reducción de la presión fiscal, tiene que hablar de reducción en el gasto público, con lo cual implica
repensar el Estado. La segunda reforma tiene que ver con el mercado laboral. Y la tercera reforma, que nadie lo dice y que es muy importante, es la reforma previsional. Básicamente, cuando un sistema, la relación aportante sobre pasivo está en 2, está en peligro. En Argentina, trabajadores privados sobre pasivos está en torno a 1, es decir, el sistema está quebrado y genera un déficit fiscal de 3 puntos del PBI y creciente. Con lo cual, si no se arregla eso, el problema es grave. Entonces, esperemos que este respaldo que tuvo las urnas, el gobierno sepa aprovecharlo y que tenga también en cuenta que el contexto internacional está cambiando, ¿no? Porque, de hecho, en la Reserva Federal se va a ir la dulce palomita Yellen y se espera que en febrero venga John Taylor, el creador de la regla de Taylor, que si bien dijo que está dispuesto a recalcular su regla, con el viejo cálculo le da 3,75 y eso sería un problema, y eso haría que si no avanzamos en las reformas en una velocidad razonable, el tamaño de los desequilibrios que tiene Argentina no hacen que el futuro luzca auspicioso. Gracias por la invitación, me sumo al agradecimiento de Javier. Un problema central de las ciencias económicas, en general de las ciencias sociales, es la incapacidad de crear el contrafáctico. El famoso ¿qué hubiera pasado si? Entonces, si eso fuera posible, cometeríamos la mitad de los errores. Probablemente muchos de los problemas que tiene la economía argentina no los tendría. Es difícil. Realmente es muy difícil tomar la dimensión de los desastres o de los aciertos cuando tendemos a caer presa de algo que en psicología cognitiva se llama el sesgo de resultado, ¿no? Juzgamos nuestras acciones por los resultados, algo que parece una cuestión obvia, pero que cuando es difícil ver el contrafactual, eso nos hace cometer un montón de errores. Es decir, hay un artículo que escribieron 2 economistas de Princeton que se llaman César Zucco y Diana Campelo, que muestran, ellos toman 18 países de América Latina, toman desde los últimos 30 años y lo que miran es, primero, la correlación que hay entre los ciclos económicos de esos países y un índice de buenos tiempos económicos que arman ellos, que es un índice de viento de cola, digamos, que tiene que ver con lo que decía Javier recién, la tasa de interés internacional y el precio de los commodities, 2 variables que están fuera del control de los gobiernos locales de cualquiera de esos 18 países latinoamericanos que se fijan en los mercados internacionales, pero que sin embargo sí tienen un efecto importante en lo que termina pasando en esos países. Y de esos 18 países de América Latina hay 10 países que tienen una altísima correlación entre el ciclo económico y ese índice de buenos tiempos o de viento de cola. El que tiene más correlación de todos es Argentina. Argentina es, de todos los países de América Latina, el país cuyo ciclo depende más del precio, de la combinación del precio de los commodities y la tasa de interés internacional en los últimos 30 años, no es algo ni siquiera del ciclo que kirchnerismo reciente, sino de los últimos 30 años. Y lo segundo que notaron Zucco y Campelo, que me preocupa más en esto, es que ese índice de buenos tiempos podía predecir la reelección de los gobernantes en cada uno de esos países. O sea, vos podías no saber nada de lo que había pasado con la política en ese país, simplemente lo único que tenías que saber era cuánto daba el viento de cola, y con ese viento de cola a favor, las chances de que alguien que estaba en la oficina fuera reelecto o tuviera una elección a su favor del oficialismo aumentaban hasta un 50% en la muestra de esos 30 años. Y da la casualidad que Argentina es el ejemplo de manual. Entonces, ¿y por qué me preocupa esto? Porque, y en ese sentido, es casi un alivio lo que pasó en la elección pasada. Porque no está claro que la gente comprenda la relación entre las políticas que hacen los gobiernos y los resultados que se obtienen. Si buena parte de las consecuencias por ejemplo, de la explosión de gasto público, de la explosión tributaria, es que la gente no comprende claramente la relación que existe entre la política y la consecuencia de la política. Para ponerlo en una metáfora. Es decir, la gente premia al capitán por cómo conduce el barco,
sin tener en cuenta si el tipo va en el medio de una tormenta o si el tipo va con el solcito, digamos, lo cual es una barbaridad. Basta ver los resultados electorales. Digamos, a Cristina le fue muy mal en el 2009, al oficialismo en general, aquí el marido era el candidato. Muy bien en el 2011, cuando los términos de intercambio se dieron vuelta y la tasa de interés estaba en el piso. Muy mal de vuelta en el 2013, cuando se pincharon de vuelta los términos de intercambio. Es decir, parece haber... No puede ser que haga todo bien, todo mal, todo bien, todo mal. Digamos, no tiene mucho bollete. Entonces, tengo cierta preocupación por eso, porque el resultado de las políticas públicas no está claro que... No está claro que tengamos esa capacidad o que la gente tenga esa capacidad de discriminar la causa y la consecuencia ahí. Vinculado a eso, la cuestión de una de las reformas más importantes, que es la reforma fiscal, que Javier iba por el lado del gasto, y tiene razón, porque una reforma de impuestos sin gasto es imposible, y por eso el gobierno, para empezar a pensar qué puede ocurrir, más allá de si uno está a favor o en contra, yo hablo mucho con funcionarios y entonces les puedo contar un poco lo que creo que va a pasar. Creo que no va a haber una reforma fiscal en términos de reducción de los impuestos globales. La reforma fiscal, la palabra que se escuchan dos palabras en Hacienda. La primera palabra es ingreso neutral. ¿Qué quiere decir ingreso neutral? Subo un impuesto, bajo otro. Pero no te hagas ilusiones de que bajen los impuestos. En términos globales. Porque no va a pasar. ¿Por qué no va a pasar? Porque no están dispuestos a bajar el gasto. Que es la otra cosa planteada vos acá. Entonces, ingreso neutral. Y la segunda expresión que se escucha, porque yo hago alguna advertencia con algunos funcionarios y digo, pero ustedes son conscientes de la transición, cómo la van a financiar. No, es que esto es despacito, me dicen, como la canción. Claro. Entonces, esas son las dos cosas que van a ocurrir. Gradualismo también en materia de reformas fiscales y cambio cualitativo. Ahora, el cambio cualitativo no me parece menos importante. Ojalá finalmente ocurra. Por lo siguiente. Yo sé que ahí tenemos alguna diferencia con Javier, pero bueno, bienvenida y la sumamos al debate. Yo creo que los impuestos tienen que estar sobre las personas y no sobre los bienes. Es decir, por una razón simple. Porque quiero romper esta falta de relación entre las políticas y la consecuencia de las políticas y el voto de la gente. A mí me gusta un mundo donde la gente es consciente de los impuestos que paga. Fíjense ustedes que la mayor parte de los reclamos impositivos en Argentina estuvieron concentrados en el impuesto a las ganancias. Es decir, la gente solamente patalea por el impuesto que ve. Pero nadie dice nada del robo de ingresos brutos, por ejemplo. Porque nadie está en la menor idea. Yo le digo, miren, esta botellita de agua en un kiosco acá a la vuelta sale 20 mangos. ¿Alguien de ustedes sabe cuánto tiene de IVA esta botellita de agua? Probablemente saben la mayoría de los que están acá. Esta botellita tiene 21% de IVA. Entonces, está bien, no soy muy consciente de lo que pago porque el IVA está mezclado con el precio. No es como en otros países que se informa por separado. Ese es uno de los cambios que me gustaría. Pero por lo menos la gente más o menos sabe que está pagando algo de IVA ahí. Pero si yo le pregunto a ustedes cuánto tiene de ingresos brutos esta botellita, estoy seguro que no tienen la menor idea. Es más, no tiene la menor idea ni el funcionario de la provincia. Si invito acá al secretario de Hacienda de la provincia, estoy seguro que no sabe. Es muy difícil calcular. Porque como es un impuesto que es una porquería y que es un impuesto en cascada, yo necesito una trazabilidad de esa botella para saber por cuántas etapas del proceso productivo pasó y cómo fueron las secuencias de facturación de esas etapas para poder ver cuánto tiene de ingreso bruto la botella esa. No lo sabe nadie. Y el principal que no lo sabe es el contribuyente. El contribuyente no tiene la menor idea. El único que paga un costo político porque esta botella, la mitad del precio de esta botella sea el impuesto, es una barbaridad. Porque nos están robando a todos en la cara. El único que paga un costo político por esto, en todo caso, si lo paga, es el gobierno nacional. Porque la gente es consciente del IVA, que es un impuesto nacional. El impuesto provincial probablemente tiene casi la mitad de esta botella, probablemente tiene una alícuota cercana a 10 acumulado. Y es un impuesto que no ve nadie. Entonces, a mí me gustaría que los impuestos fueran bastante más visibles. Y que fueran más sobre las personas. Entonces la gente consciente de que está pagando, se daría vuelta y le pediría al gobernante que le dé algo a cambio. O sea, la gente le pediría una de dos cosas. Mira, hay dos posibilidades. O me vas a dar una calidad de gasto público concomitante con lo que estoy garpando, o cobrame menos. O sea, la única posibilidad que el cambio que, y ahí coincidimos, el cambio en el cual probablemente está pensando Javier o estoy pensando yo, que es un cambio que es insostenible este nivel de impuestos y este nivel de gasto, y que de alguna manera, porque, a ver, y con esto termino, quiero escuchar un rato a Javier, pero y antes de hablar de reforma laboral, que lo voy a dejar para la próxima intervención. Si yo les digo que les vendo un producto a 500 pesos,
¿A ustedes qué les parece? ¿Me lo compran? Les vendo un producto, 500 pesos. ¿Qué les parece? ¿Está caro o está barato? Depende qué. Depende qué. Si vos me vas a dar la salud pública y la educación pública de Suecia o de Finlandia, bueno, está bien, que me cobre del otro lado del mostrador. Entramos en otro nivel de discusión, digamos, de cuál es la mejor manera de proveer esa salud y esa educación pública. Pero bueno, mal que bien, me estás dando y me estás cobrando. Ahora, el problema es cuando vos me querés cobrar como si me dieras esa educación y esa salud pública, y yo soy hijo de la educación pública, hice toda mi educación en la educación pública. Es más, ideológicamente mis viejos estaban en contra de cualquier sistema de educación privada. Ellos decían que en vez de mandarme a una escuela privada a mí, estaban dispuestos a educarme en mi casa, lo cual era una forma de educación privada también. Pero bueno, se ve que no les gustaban las empresas, no sé cómo era la filosofía, mis viejos eran con un pensamiento bastante de izquierda. Ahora, yo mando hoy a mi hijo de 4 años a un jardín privado, no porque me guste pagar, digamos. A mí me encantaría que hubiera, ya que estoy pagando los impuestos, me encantaría que hubiera un sistema de educación pública decente donde yo pudiera mandar a mis hijos a ese sistema de educación pública, porque no soy estúpido, no me gusta pagar 2 veces las cosas. No es que lo pago de ganas, porque me gusta, digamos. Y lo mismo que me ocurre a mí con la educación, les pasa a un montón de ustedes con la educación de sus hijos, y les pasa a un montón de ustedes con la salud, y les pasa a un montón de ustedes con la seguridad, y les pasa a un montón de ustedes. Es decir, lo que está ocurriendo es que pagamos un montón de servicios públicos por un lado y después lo volvemos a pagar por el otro lado. Esto no va más. Y la única manera de romper esto y de cortar esto es que la gente, cada vez que paga un impuesto, sea consciente del pago del impuesto. Imagínense ustedes un mundo donde ustedes se van a comprar un auto y vayan por una ventanilla. ¿Qué auto te gusta? Este. Ahí. Bueno, ese auto que te gusta a vos vale 120.000 pesos. Ah, qué barato. Buenísimo. Acá están los 120.000 pesos, lo pagás todo, te van a dar la llave, no, para. Ahora anda a la ventanilla esa que está ahí. Ese es el Estado. El Estado te va a cobrar 130.000 de impuestos para que vos te lleves el auto. Si eso ocurre, yo ahí sí veo una rebelión de la gente para empezar a reclamar sus derechos. Ahí sí veo a ciudadanos comprometidos y pidiéndole explicaciones al gobierno sobre qué van a hacer con el presupuesto, que no vi en las últimas elecciones, porque los impuestos están escondidos. Entonces pasamos un ciclo electoral completo donde nadie discutió cuánto iban a ser los impuestos en Argentina. O el otro extremo que vimos en la elección anterior, y con esto termino, donde los 3 principales candidatos a presidente del 2015 le proponían a la gente que iban a aumentar el gasto, por lo menos que no lo iban a bajar, y que iban a bajar los impuestos a la ganancia, digamos. Entonces, ¿en qué quedamos? Evidentemente hay una contradicción, pero esa contradicción, ese oscurantismo ciudadano que tenemos, tiene como una de las principales causas de ese oscurantismo ciudadano es que los impuestos están escondidos. A mí me gustaría que, aunque esa reforma no sea como me gustaría a mí, probablemente una reforma de menos impuestos globales, sea una reforma que cambie cualitativamente los impuestos y que haga que los impuestos sean más visibles y más sobre las personas y menos sobre las cosas. Bien, ahí, a partir de lo que dijo Martín y que él mencionó su interacción con distintos funcionarios, evidentemente la forma austríaca de ver el problema vuelve a funcionar a la perfección. Porque, ¿qué era lo que decía Rothbard? Que la sociedad se divide en 2. Se divide en los que nos rompemos el lomo laburando para pagar los impuestos y los parásitos que viven de los impuestos. Y como los parásitos son los que no solo tienen que hacer la reforma, sino que además manejan el aparato represivo del Estado, ¿sí? Tienen el monopolio de la violencia, consecuentemente no te van a devolver la plata. Es decir, esto es como que de repente yo voy por la calle, espero que no me pase, pero me encuentro con un ladrón, el ladrón me roba un montón de cosas, se va y a los 5 minutos vuelve y me dice, mire, la verdad que le robé demasiado, mire, le voy a devolver todo esto. Digo, discúlpenme el término, pero pensar que eso puede pasar, digo, es una pelotudez del tamaño de una casa. Bueno, digo, con esto pasa exactamente lo mismo.
mi punto de vista, esta presión fiscal hace que este país sea absolutamente inviable. ¿Sí? Es inviable. Con este nivel de presión fiscal, este país es inviable. ¿Y por qué? Básicamente porque tenemos, por ejemplo, 15 puntos más de presión fiscal sobre países comparables con los que supuestamente tendríamos que competir. Es más, si nosotros tomamos la presión fiscal de Argentina en blanco, tenemos la presión fiscal más alta del mundo. Es decir, este país es imposible, es inviable, tiene 96 impuestos, tiene 65.000 regulaciones. Cada regulación es un kiosquito, además. Entonces, digo, la reforma fiscal tiene que tomar lugar y además tiene que bajar. Además, no solo que tiene que bajar los impuestos, sino que además tiene que mejorar el resultado. Con lo cual se necesita de una drástica reducción del gasto público. Obviamente, digamos, o sea, a diferencia de otros, yo voy a decir en qué se tiene que bajar el gasto. Yo tengo, digo, bien claro en qué hay que bajarlo. En primer lugar, uno de lo que uno puede hacer, y me concentro en esto para que así le dejo a Martín la reforma laboral, una de las cosas que uno puede hacer, por ejemplo, es ir al sistema de iniciativa privada chileno. El régimen de iniciativa privada chileno, ¿sí?, hace que básicamente ustedes otorgan garantías. ¿Para qué? Para facilitar el financiamiento. Entonces, ustedes podrían eliminar de cuajo la obra pública y se van a un esquema como el chileno. Y nadie me puede decir que el sistema chileno no funciona. Entonces, ahí ustedes tendrían ya un ahorro de 2.8 del PBI. No, 2.3. Y lo otro que yo haría sería ir al hueso con la eliminación de los subsidios económicos, redefiniendo completamente los contratos en términos de plazos, en términos de impuestos futuros, ¿sí?, en términos de programa de inversiones, porque en realidad, cuando ustedes van a invertir, y eso, digamos, a mí no me lo van a contar porque esto lo hice en 51 con casos concretos alrededor del mundo, lo que vale es el contrato. Entonces ustedes tienen un montón de elementos que hacen que le levante el flujo de fondos a la empresa y no necesariamente tienen que estar tocando el precio, y el precio lo pueden tocar mucho más escalonadamente. Con lo cual, ahí entre esos dos elementos tienen para bajar 5.1 y después tienen otras transferencias que hace el gobierno, ¿sí? Entonces ahí ya tienen 6 puntos. ¿Sí? Y eso se puede hacer rápido y sin problema y no tiene ninguna consecuencia negativa. Y lo que sí hay que avanzar de pleno, ¿sí?, y sin reparo alguno, y hay que tenerlo bien en cuenta, es la reforma del sistema previsional. El sistema previsional está quebrado. Pero lo primero que deberían entender todos es que el sistema de reparto es una estafa. A mí me encanta porque hoy veníamos en el auto con Martín hablando de otro economista, ¿sí?, muy arrogante, pero en una charla, digamos, él hace una justificación utilizando como ejemplo el caso de Bismarck, cuando instala el régimen de reparto en Alemania. Dice, no, y lo acusaban de socialista. Yo lo hubiera acusado de chorro. Porque en realidad, en ese momento, la expectativa de vida de la gente era de 40 años. Póngale que eran alemanes 45. Y los iba a jubilar a los 65. Era una estafa. Y nosotros copiamos ese modelo. Y el modelo es una estafa. Ustedes fíjense esto, si ustedes tomaran el caso del ingreso promedio argentino, ¿sí?, y ustedes le sacan el 11% de lo que aporta el trabajador y el 11% que aporta no, pero para las jubilaciones son 6 y 11, son 22 que van, ¿sí? Además, vieron que hay un fondo noruego que invierte, digamos, esto, y rinde el 6%, o sea que no es un número alocado, ¿no? Es un número, digamos, que si ustedes invierten en una cartera diversificada, acorde a la teoría económica del capitalismo, ¿no? Digo, no, pues digo, vale la aclaración. Y en una economía, supongamos que no tiene convergencia, nada, que crecimos al 3%, es decir, una performance absolutamente mediocre del 3%. Si ustedes hacen esa capitalización, cuando la persona llega a los 65 años en la cuenta, sí, estoy hablando de que arrancó trabajando, póngale en promedio a los 20 años, algunos arrancan antes, otros arrancan después,
les queda 1.200.000 dólares. Es decir, que supongan que les va a rendir, después se quedan con eso y les rinde 5%, son 60.000 dólares al año, son 5.000 dólares por mes, son 90.000 pesos por mes. ¿Se dan cuenta de la estafa que es el sistema de reparto? Es decir, de hecho, si miramos del otro lado de la cordillera, el sistema es un éxito. Y eso permitió también que además tengan un montón de fondos para invertir. Entonces, lo que hay que tener claro, y esto para mí es clave, por dos lados. O sea, es utópico primero pensar que algo que pueda hacer el gobierno está bien. Digo, por definición casi que está mal. De hecho, Friedman decía, ustedes tienen 4 formas de gastar. Pueden gastar el dinero propio o el ajeno, y lo pueden gastar en ustedes o en otros. Cuando ustedes gastan su propio dinero en ustedes están tomando el costo de lo que están gastando y por ende miran el beneficio que reciben y están todo el tiempo mirando costos y beneficios. Por otro lado, ustedes pueden gastar, ¿sí?, en la de ustedes en otros. Es cuando hacen un regalo, van a minimizar el costo. ¿Por qué? Porque no perciben el beneficio, entonces van a minimizar el costo, porque el costo sí lo siente. Entonces van a tratar de quedar lo mejor posible gastando lo menos posible. La otra, que es muy interesante, es gastar en uno la del otro. Esa es buenísima. Esa es la de la propaganda de quiero, es fabuloso. Es decir, tiene los beneficios, el costo lo paga otro. Es genial esa. Ahora, entonces, ¿cuál es entonces la peor forma de gastar? La plata de otros en otros. Eso se llama estado del bienestar. Es decir, es utópico pensar que puede funcionar bien. O sea, no va a funcionar bien, va a funcionar mal. Y si ustedes a eso le suman que se financia con una fuente coactiva de ingresos que se llaman impuestos, porque no se llaman voluntarios ni contribuciones, no, es pagan o palo en la cabeza, con lo cual eso implica dos cosas. Primero, implica una pérdida de libertades individuales. Y ya saben lo que pasa cuando además el Estado empieza a cometer errores y se produce el fallo del gobierno. En la lógica de camino de servidumbre, demanda más intervención, más gobierno, y llega un momento que cuando están muy cerca del 50%, están al borde de ir hacia un sistema colectivista duro. Nosotros le pasamos a esto, Y lo otro es, cuando ustedes hacen este tipo de intervenciones, ¿sí?, que siempre son violentas, que pueden llamarse autística, binaria o triangular, se producen dos tipos de daños. Se producen daños directos, es decir, ustedes querían hacer una transacción, se metió el Estado en el medio y no la hicieron. Hay un daño directo. ¿Sí? No sé, cuando pusieron el cepo, querían comprar dólares, no podían. Daño directo. Y eso produce daños ¿qué? Indirectos, porque hay un montón de transacciones que ustedes quisieran hacer que no las pueden hacer. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles eran los daños indirectos en el cepo? Como ustedes tenían un exceso de demanda en el mercado de cambios, tenían exceso de oferta por todos lados. Entonces tenían altas tasas de interés en el mercado de bonos porque había un exceso de oferta. Había suba de precios porque en el mercado de dinero había un exceso de dinero, tenían, digamos, exceso de oferta en el mercado de bienes, es decir, que la economía estaba estancada y en términos de PBI per cápita caía, ¿sí? Tenían exceso de oferta en el mercado de trabajo, que se cubría ¿cómo? Con empleados públicos, ¿sí? Que además generaba más déficit y se financiaba con emisión monetaria, con lo cual agrandaba cada vez más el problema. Entonces, fíjense que tampoco es trivial ¿cuánto es el tamaño del Estado? Porque el tamaño del Estado no solo es un problema de rentabilidad y que entonces cuanto más Estado tengo va a implicar solo en una solución de equilibrio general un salario real más chico, porque capitalizo menos, sino que también implica pérdidas de libertades individuales. Con lo cual, ¿sí?, la agenda es Estado correte, quiero ser libre. Y cuanto más te corras, mejor. Si a eso le sumamos que dijo un par de cosas muy interesantes, Martín. Por ejemplo, la calidad de los bienes públicos. Es deplorable. Digamos, impuestos lo más alto del mundo, servicios africanos. Pero sí, tenemos una contraprestación formidable. Políticos ricos como en ningún lado. ¿Sí? Entonces digo, este es un sistema de choreo. A ver si lo entienden. Es un sistema de choreo. Lo que tienen que hacer es ir a encarar a los políticos. Es decir,
Cuando ellos no hacen el ajuste viene igual, viene sobre los que generamos riqueza. Entonces, esa es la agenda, es arrinconar a los parásitos, ¿sí? Arrinconar y que, o sea, se corran. ¿Por qué? Porque ellos no generan riqueza. La riqueza la generamos nosotros, la generamos el sector privado. Ellos lo único que hacen es robar, ¿sí? No crean riqueza, destruyen riqueza. Y donde mete la mano la pudre. Entonces, ¿cuál es la agenda? Sacar el Estado del medio lo más posible, ¿sí? Después, digamos, en la sociedad puede querer ir al sistema, por ejemplo, no se puede decir, puedo ir a la educación, quiero educación. Bueno, puedo crear un sistema de vouchers, que por ejemplo lo tiene Suecia. Es decir, ¿saben cómo le duele el surderío cuando usted le dice, vamos con el esquema de Friedman? ¿Y dónde se aplica? ¡En Suecia! ¡Los nórdicos! Entonces digo, ¿por qué? Porque tiene que ver con otra de las cosas que dijo Martín, de internalizar los costos. ¿Cuál sería la situación ahí? Todos reciben un fondo, pero compiten por una institución. Son todas aranceladas. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Y tienen que competir, si no quiebran. Entonces, digo, hay algunas cosas que, digamos, de las que dijo Martín, de las cuales yo estoy totalmente de acuerdo, que tiene que ver con esto de internalizar costos y beneficios. Pero yo quiero un Estado mucho más chico. Muy bien, muy bien. Vamos a hacer el puente y yo quiero preguntar algunas cosas de corto plazo por este seminario y las características financieras que tiene la jornada. Pero he visto que hay muchos alumnos. El siguiente comentario, Martín, la siguiente pregunta. En los statements, en las declaraciones de Friedman, es muy conocido, están basados en la teoría tradicional de la economía y en una optimización, en la maximización, bla, bla, bla. Lo que no está en las declaraciones de Friedman es que las personas sienten diferente, aunque gasten su plata eficientemente, sienten diferente la plata que ganan que la plata que reciben. Entonces, en los últimos años Argentina tuvo un problema en términos de incentivos y eso lleva a títulos y derechos ya adquiridos en parte de la población que ahora hay que salir a reformar, que tiene que ver con una reforma laboral y por supuesto que tiene que ver con una reforma educativa. Entonces a mí la pregunta es la siguiente: ¿no estamos, lo que vos presentaste como correspondencia fiscal tiene que ver al final con una reforma pendiente que tiene Argentina desde la década del 90, del año 94, que es la reforma del sistema federal? Entonces, todas las reformas que vienen, concretamente, son 2018-2020. ¿Hay 2020 si no hay 2018? ¿Cómo ves la actitud del gobierno para salir a recomponer el esquema de incentivo social? Hacer que la plata que gasto, con la eficiencia que presenta Javier, que es diferente sentirla, si me la dan o la genero. Bueno, acá tienen un casino. Cuando salgan de acá, si les quedó algo en el bolsillo, pueden cruzar o bajar la escalera, mejor dicho, y juegan la suerte, ¿no? Y la verdad que es cierto, la gente, uno de los resultados, le acaban de dar el premio Nobel de Economía justamente a Thaler, por mostrar que la gente gasta distinto la guita cuando la gana trabajando que cuando la proviene, se la encontró tirada en la calle o cuando se la ganó en el casino. Pasa mucho esto a la salida del casino, uno ve gente, no sé, el tipo gana, mete un pleno, y entonces tiene una torta así de fichas. Y vos lo ves que empieza a poner arriba del paño como loco, y vos sacás la cuenta medio rápido así y decís, pero te estás jugando 1,5 lucas en una bola. Ah, sí, pero es la guita del casino. No, ya es tuya la guita, ya la ganaste vos. Y estrictamente hablando es exactamente igual y puede comprar la misma cantidad de plata y representa la misma cantidad de bienes que la que vos te ganaste laburando, digamos. Tendría que ser exactamente igual el razonamiento, pero no es igual. Y en eso está la base de la ilusión fiscal que hay en Argentina. Buena parte, y es verdad eso. La gente tiene la sensación de que muchas veces está esta expresión, bueno, eso que lo pague el Estado. Pará.
Lo estamos pagando nosotros, no es que lo paga el Estado. Hay una ilusión fiscal fenomenal que yo creo que hay que romper. Ahora, en la práctica, digamos, ¿qué es lo que va a pasar? Para que este debate, es un debate interesante, pero para que también caiga un poco en la realidad y darles algún elemento a ustedes de lo que viene a futuro. Lo que va a pasar es que la reforma fiscal va a ser una reforma más light de lo que esperamos mucho y en todo caso gradual, como les venía diciendo, y cualitativa. O sea, probablemente veamos algún compromiso de baja de ingresos brutos en las provincias, que no es, me parece importantísimo. Probablemente veamos una generalización, o sea, el principio general del gobierno es bajar un poco alícuotas, pero ampliar tasas de cobertura, que tampoco me parece mal. Entonces yo agarro las leyes de impuestos a las ganancias, agarro la ley de IVA y me fijo todas las exenciones que tiene y empiezo a borrar exenciones. Y eso me permite, la cuenta muy simple que hace el gobierno es esta. Dicen, bueno, miren el caso de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda tiene una tasa de alícuota de IVA de 15% y recauda 11 puntos del producto con esa alícuota. Nosotros tenemos una alícuota de 21, o sea, con una alícuota es casi un 50% más alta que la tasa que hay en Nueva Zelanda. Y recaudamos 7, o sea, recaudamos casi un 50% menos de lo que recauda en Nueva Zelanda. O sea, evidentemente hay algo que está mal en eso. Pasamos de rosca con la alícuota promedio, la alícuota está agujereada por todos lados, hay un montón de exenciones, y hay algo que está mal y que tenemos que tratar de corregir sobre todo, es un cambio cultural el otro día hice una encuesta en Twitter preguntando justamente eso, si la gente estaba de acuerdo con bajar el IVA a 18 puntos, bajando las exenciones masivas que hay, así que todo pague 18. Y hubo mucha resistencia, y los mensajes que escuchaba abajo eran lo más interesante. Porque la mayoría de las respuestas, muchos decían, no, para mí es una barbaridad cobrarle impuestos a los alimentos. Para mí es una barbaridad cobrarle... El resto de las cosas sí, pero no, ¿cómo va a pagar impuestos a la medicina? ¿Cómo va a pagar impuestos a la educación? ¿Cómo va a pagar impuestos? El peor instrumento, si vos querés hacer... Hay un debate primero entre nosotros dos. Yo creo que en un Estado que puede hacer un poco más de lo que él cree un Estado que probablemente no esté de acuerdo con el punto de partida. Pero aceptame que el Estado está bien, hace algo, digamos, trata de hacer algo en materia de educación o trata de hacer algo en materia de redistribución, aunque no te guste mucho. Aceptame que quiero redistribuir. La mejor manera de redistribuir... Eso es lo único que no puedo admitir. Pará, pero déjame el punto la mejor manera de redistribuir, si él es pobre, la mejor manera de redistribuir es que yo le dé un cheque a él. Si yo para redistribuir a él que es pobre, le subsidio la compra de cualquier bien que compran ustedes, que son también clase media o que son incluso clase media alta, estoy mal, porque la mitad de las balas que estoy tratando de tirar para resolver un problema como el de la pobreza, se me pierden, se me van a otro lado. Ese es un debate cultural importante, pero me pido que sea rápido y voy en el último punto que quiero mencionar, que tiene que ver con la reforma laboral, porque también hubo mucho debate. Se está esperando que el lunes el presidente dé alguna definición, va a ser bastante genérica la definición que dé, pero ahí en el debate, yo tuve en las redes sociales un debate importante esta semana por ese tema. En materia laboral, digamos, hay muchos panfletos dando vueltas que estoy viendo por las redes sociales de vamos a volver a la esclavitud del siglo VIII a.C., los trabajadores van a trabajar encadenados, jornada de 18 horas, nos van a pagar con una bolsita de arroz como a los chinos, nos van a decir... Claro, piensen que la reforma laboral tiene 3 filtros para el gobierno. El primer filtro tiene que pasar por el Congreso, el gobierno no tiene mayoría en el Congreso, así que necesariamente tiene que ser negociada. El segundo filtro tiene que negociarla con los gremios, el propio Triaca lo dijo esta semana, dijo tiene que ser negociada con los gremios, porque si no, los gremios en Argentina te paran todo, entonces no puede salir una reforma de una reunión entre 4 tipos y después los gremios no estén de acuerdo. Y tercer filtro, tiene que pasar el filtro judicial, que es el más importante de todos. Nosotros, me decía un funcionario en primera línea del Ministerio de Trabajo, podemos hacer la mejor reforma del mundo, pero si después los jueces nos fallan sistemáticamente en contra, no sirve para nada. Entonces, tiene 3 filtros importantes para pasar. Por eso la reforma laboral va a ser una reforma mucho más sector a sector, mucho más fragmentada de la que estamos esperando, y ahí me parece que yo soy muy crítico de muchas de las cosas del gobierno. Vos mencionaste para mí la velocidad de reducción de los subsidios económicos tendría que haber sido dramática.
para mí es inadmisible el gradualismo en eso. Es inadmisible que el gobierno le pague la luz y el gas al que se la puede pagar. Es inadmisible. Pero al gobierno le costó un montón explicar esto. O todavía le está costando. Ahora, si hay un eje que determina claramente que exista el 2018-19, que la Argentina pueda despegar o no, tiene que ver con resolver la cuestión laboral. Y sobre todo en resolver la cuestión laboral, no tanto, no digo que no sea importante, no tanto el costo laboral directo, que es importante, como el que es más importante y pernicioso de todos, que es el costo laboral indirecto. Yo hablo con muchísimos empresarios todos los días, hablo con muchos empresarios pequeños. El otro día, hablando con un textil grande de Argentina, que tiene 500 trabajadores, me dice, mira, yo tengo la cuenta hecha, para mí el 7% de la nómina termina en juicio. Todos los años tengo 7% de la nómina con juicio. Y un año tengo 6,8 y otro año 7,2, ya lo tengo en la cuenta. Me encarece el costo laboral 7%, ya lo tengo calculado. No pasa nada. El problema es cuando vos sos una pyme que tiene 2 trabajadores, te hace uno juicio, cagaste, tenés que cerrar. No tenés el gran número de tener 500 trabajadores para dividir en 500 y además tener un estudio jurídico para vos que te pueda bajar un montón de costos de transacción, de litigar, etcétera, etcétera. Estás en la lona, donde el tipo te hace un juicio, tenés que cerrar. Y hoy la expresión más común que escucho en la calle cuando hablo con los empresarios, y sé que algunos funcionarios que están de cerca en la línea, lo veo a Roy acá, que está en primera fila presenciando la charla, y sé que lo hace porque habla con empresarios de acá de Rosario todos los días y enfrenta esta situación. Lo primero que me dicen los empresarios es: yo no contrato ni en pedo. ¿Por qué no contrato ni en pedo? No, porque el riesgo central es que yo, si contrato un tipo, yo quiero una solución, no un problema. Y hoy la percepción del empresario, y acá esto es importante, porque la gente toma decisiones por su percepción, no por la realidad. Es absolutamente irrelevante la realidad. Lo único que importa para tomar decisiones es la percepción de la realidad. Y no son la misma cosa. Y la gente toma decisión de contratar por su percepción de la realidad. Y la percepción de la realidad del empresario, pyme, hoy en Argentina, es que si contrata un tipo se compra un problema, no una solución. Si el gobierno no tiene éxito en cambiar esa ecuación, ahí se juega la vida. Si la cambia, Argentina vuela. Hay 600.000 empresas en Argentina. 550.000 empresas son pymes. Si cada una contrata un tipo, nosotros volamos. La economía tiene que crear 250.000 empleos en un año. Yo les estoy hablando de 600.000 empleos que podríamos crear. Pero hay un montón de gente que tiene ganas de contratar. No es gente que no tiene ganas de contratar. Tiene ganas de contratar. Pero sabe que se compra un problema. Si logramos quebrar esa ecuación para la mayoría de los empresarios en Argentina, yo creo que hay un futuro muy prometedor. Tenemos unos minutos, naturalmente, en términos sociales y en términos productivos, en términos financieros, la inflación es un fenómeno de tratamiento obligatorio. Javier, te pido tu percepción respecto de la coexistencia de este gradualismo fiscal con este Banco Central, con esta conducción del Banco Central, con esta estructura económica, con esta reforma laboral gradualista. ¿Cuál es el escenario de tasa de inflación y de tasa de interés que vos ves para el año? A ver, digamos, yo creo que la evaluación que hago yo del Banco Central, hay 2 etapas. Hay un Banco Central que es hasta lo que es septiembre del año pasado, y digamos un Banco Central que cambia a un esquema de metas de inflación controlando la tasa de interés. Desde mi posición, yo soy partidario de ir sobre todo cuando la tasa de inflación es alta, por un esquema de control de agregados monetarios. Digamos, el esquema como está, digamos, no me gusta en estas condiciones, lo cual no quita que siga considerando que este Banco Central es el mejor Banco Central de la historia, básicamente porque al inicio de la gestión evitó una hiperinflación. Y cuando me dicen, no, ¿dónde está la hiperinflación? Está escondida en el stock de Levax. Digamos, ahí está la hiperinflación guardada. Pero, digamos, desde mi punto de vista, el Banco Central ha cambiado de esquema.
este esquema, desde mi punto de vista, tiene un problema de inconsistencia teórica. Desde mi punto de vista, la tasa de interés es un mecanismo que viene determinado en el lado real de la economía por las preferencias de la economía, con lo cual cuando, digamos, el Banco Central toca la tasa de interés, está tocando precios. Y para mí, metete con mi vieja, pero no con los precios porque son sagrados. Digamos, y la realidad es que bajo la idea de que si yo determino exógenamente la tasa de interés, la demanda de dinero se ajusta a eso. Si efectivamente se ajustara la demanda de dinero con la oferta, digamos, automáticamente, o sea, la cantidad de dinero la voy a expandir siguiendo la demanda, el resultado es que yo no tendría inflación. Sin embargo, la tengo. Es decir, quiere decir que entonces efectivamente sí sobró dinero. Y si sobró dinero, quiere decir que esa endogeneidad que hace referencia el Banco Central no funciona, y que tampoco es comparable con el caso de la convertibilidad. Porque cuando en realidad yo en la convertibilidad me hacía de pesos, es porque estaba vendiendo los dólares. Es decir, había una contraparte de demanda clara y además operaba bajo la lógica de que se determina el precio, el nivel de precio en el mercado monetario. O sea, se determina en rigor el poder adquisitivo del dinero, es decir, la inversa del nivel de precios. De ahí que cuando la oferta excede a la demanda, los precios suben. De hecho, el Banco Central, desde mi punto de vista, cometió este año 2 errores. Se equivocó a principio de año, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? A fin de año, ustedes del año pasado tuvieron recomposición de la demanda de dinero después del desastre que fue marzo-abril, tuvieron el aguinaldo, el medio aguinaldo, y tuvieron el blanqueo. Imposible acertarle a la demanda de dinero. Con lo cual hubo un revuelo de novela y quedó un montón de guita dando vuelta. El Banco Central, que originalmente había planeado entrar 95% esterilizado, entró a 70%, ¡pum!, sobró dinero, te mocó la tasa de inflación. Y después esto volvió a pasar a mitad de año, ¿sí? Digo, que era la bala de plata que tenía el Banco Central si dejaba constante la cantidad de dinero. No lo hizo, volvió a expandir. Ok, no se cumple la meta. Digo, al margen de eso, si uno mira, a ver, el año pasado podríamos haber tenido una hiper, tuvimos 41, eso ya es un logro. Este año vamos a estar en 22, ¿sí? Y yo creo que hay un compromiso por parte del Banco Central de avanzar en este sistema. Yo creo que el Banco Central va puliendo este sistema y además, como va cada vez a tasas de inflación más baja, ¿sí? También lo que pasa es que los errores cada vez son menos graves, entonces en algún momento converge, ¿sí? Con lo cual, digamos, eso lo veo bien. La contracara que veo, desde mi punto de vista, como peligroso es esta experiencia de ir gradual en lo que tiene que ver con el sector público. Eso, si supongamos, porque la experiencia que siempre se menciona es la de Israel. A mí no me parece que sea una experiencia equivalente porque geopolíticamente no somos Israel. Pero supongamos que lo fuéramos y lográramos hacer lo que hizo Israel. Una de las cosas que pasó en Israel, que bajo esa situación donde se genera un fuerte ingreso de dólares, lo que pasa es que los sectores que sobreviven son los que son mucho más productivos. Entonces, eso lo que hace es que solamente quedan adentro del mercado los trabajadores que pueden ser parte de ese proceso de alto nivel de productividad. Con lo cual genera un nivel de tensión enorme en lo social, y más en un país con las características de esto que le gusta la redistribución del ingreso, cosa que, digamos, evidentemente yo deploro, porque implica, digamos, tratar desigualmente a la gente frente a la ley, y yo estoy a favor de tratar a todos igual frente a la ley, y además no estoy a favor de robar. O sea, ¿por qué? Porque la redistribución es robar, ¿sí? Es robarle el fruto del trabajo a uno para dárselo discrecionalmente a otro. Entonces, lo que veo es que si el gobierno va a apuntar a esto del gradualismo, va a implicar que vos vas a tener que ir a niveles de productividad muy altos, que no tengo claro si los vamos a lograr con este nivel de presión fiscal, porque había algo que dijo Martín ahí muy interesante, que hablaba del caso de las pymes. ¿Saben que una pyme, por cada peso que paga de sueldo, paga 3 de impuestos?
¿Se dan cuenta dónde está el problema? Digo, si no lo ven, y esto es muy interesante, esto es un caso que me lo contó un amigo que es economista, y el tema de las regulaciones, porque parece que es un tema menor y no lo es. ¿Saben que, por ejemplo, mi amigo tiene un frigorífico? Entonces, para pasar una bondiola de la Alemania capitalista a la que era la Alemania comunista, necesitaba 4 permisos. Acá, para cruzar la General Paz, o sea, para pasar de capital a provincia, o sea, tiene que hacer 7 cuadras él, necesita 14 permisos, y después lo recalculó, y son en realidad 22. Entonces, a ver, en tanto y en cuanto Argentina no vaya a una drástica reducción del Estado, igual que como dice mi amigo, me temo que Argentina, o lo que es peor, me temo que mis hijos terminarán envidiando el bienestar de Somalia. Bien, Javier, gracias. Con tu permiso, Diego, si te parece bien, habilitamos la posibilidad de que el público pueda hacer preguntas, aprovechando lo rico del debate. Bien, como lo venimos haciendo en los paneles, levantan la mano, les vamos a acercar un micrófono, de manera de que puedan, primero, si es posible, identificarse, contarnos de dónde vienen o qué empresa representan, y a quién va dirigida la pregunta, o las preguntas en el caso de que hayamos. Hola, Julio de Villa María, soy emprendedor. ¿Cuántos cordobeses hoy? Mi pregunta, bueno, es para el panel en general, sobre todo me parece que me la va del tetas. Desde la neuroeconomía o la economía de la conducta, ¿cómo se educa una sociedad que, amante del Estado presente, que gasta más de lo que le ingresa, que el gasto público es igual a impuesto, es sinónimo de impuesto? ¿Cómo se hace? ¿Cuál es la tarea de los economistas para Bueno, yo lo sugerí más temprano. Básicamente que hay que romper la ilusión fiscal. Y romper la ilusión fiscal, la manera más directa de hacerlo es que los impuestos sean sobre las personas y las personas sean conscientes de lo que están pagando. Mira, hay una cosa muy interesante. Paradójicamente, voy a ser rápido y así puedo dar una pregunta. Paradójicamente es un Alberdi que muchos no conocen. En 1860, Alberdi escribe el Sistema Económico Rentístico de la Confederación como una crítica a la reforma constitucional del 60. Y una de las cosas que critica es la reforma de Rivadavia. Porque Rivadavia había puesto más énfasis en el impuesto a las ganancias, que era un impuesto más visible. Y Alberdi dice una cosa increíble que sea Alberdi. Uno tiene la imagen de Alberdi como el pensador más brillante de la Argentina, uno de los liberales más brillantes de la Argentina. Pero Alberdi dice una cosa interesante, dice, no, lo que se equivocó Rivadavia, porque lo que más nos conviene es que los impuestos estén escondidos. Porque si no el Estado se desfinancia, porque cuando la gente, pero fíjate la visión que tuvo, si la gente ve los impuestos, la gente va a ser mucho más renuente a pagarlos. Es que eso es lo que yo quiero, que la gente vea los impuestos. Y que si la gente está dispuesta a pagar un determinado nivel de gasto público, me parece perfecto el nivel de gasto público. El que esté dispuesto a pagar la gente. Lo que no me parece bien es que le mientamos a la gente. Que vos no sepas que cuando te estás comprando esta botellita de agua, la mitad son impuestos. Entonces eso es lo que me parece que hay que romper. Y la única manera de romperlo es de esa manera, que seas consciente del gasto público cuando lo estás pagando un impuesto. Perfecto. Contestada la pregunta, seguimos habilitando. Adelante. Sí, mi nombre es Ramiro Di Batista de San Nicolás. De todas maneras, o sea, aclaro que estoy totalmente de acuerdo con lo que piensa Javier de un punto al otro, pero hay algo que ustedes que tienen tanta prensa ahora y que gracias a Dios la tienen, porque hace un tiempo no lo invitaban, no dicen las cosas porque hay un problema gravísimo que yo lo veo mucho más grave que las otras crisis precedentes. Que el kirchnerismo dejó 20 millones de personas que reciben un cheque del Estado, por lo cual eso es lo que hace que la gente no quiera el cambio. Porque el que está acostumbrado a recibirlo ya hace varios años, nadie quiere que se lo quite. Jubilaron a 2 millones de personas, con lo cual, sin haber aportado nada, que generaron una hipoteca a nuestro hijo y las generaciones que vienen, y un problema grave. Ahora, la gente que hizo eso con semejante irresponsabilidad, yo no veo una causa judicial a Vudú, a Cristina, por haber robado los fondos, por haber hecho eso, no, tienen otras causas que también es lógico. Pero ningún funcionario comete eso y es culpable, o sea, eso es un problema grave y eso es un problema que hipoteca el futuro y lo están hipotecando. Lo que pasa es que buena parte de esas medidas que mencionás vos, por no decir la mayoría,
pasaron por el Congreso. Y las reglas de juego son esas. Digamos, el Congreso la votó masivamente, la votó incluso la oposición, en muchos de esos casos que estás mencionando vos. Masivamente. Y las votó porque estaba el contexto de ilusión fiscal que estoy diciendo yo. Digamos, pues la gente tenía la sensación, como, digamos, había una propaganda que los que escuchaban radios de alcance nacional seguramente escucharon hace poco, que tenía que ver con la elección de Capital Federal en realidad, pero por ejemplo en Mitre la pasaban permanentemente, que era una propaganda donde le preguntaban a la gente, era una encuesta medio mentirosa, le preguntaban, ¿usted qué prefiere, el tango o el rock? No, tango. Maradona rock, o Messi. Maradona o Messi, no, Diego, Messi. ¿Más derechos o menos derechos? Digamos, yo lo hice en broma en Twitter hoy, ¿no? Dije, ¿caca o dulce de leche? Vamos. Claro, no, gracias, dulce de leche prefiero. Vamos, ¿no? Es medio como obvia. Entonces, hay una sensación de que lo pagamos todo. ¿Entendés? Entonces, es fácil votar leyes de un lado si no está el voto, si no votas del otro lado el financiamiento de esas leyes también. Claro, pero si no hay justicia, que es esa gente que hizo semejante... Pero es que no puede haber, es que no es ilegal lo que hicieron, esto es lo que te quiero decir. Eso se aprobó por el Congreso, la gente lo votó, y es más, después la gente electoralmente convalidó votando esos mismos legisladores que habían votado. A ver, en principio, algunas cosas. Tanto el caso de Martín como el mío, si hay algo que nos caracterizó fue criticar fuertemente el kirchnerismo. Y creo que fuimos de lo que lo hicieron más vehementemente. Bueno, en mi caso todo es vehemente, así que... Ahora, lo otro que quiero señalar, y me parece importante, y esto yo, digamos, lo he estado marcando, porque hay gente que dice, no, bueno, ahora el gobierno no puede decir más de la pesada herencia. Eso es una estupidez del tamaño de una casa. Porque eso es caer en la trampa de los bobos idiotas de los keynesianos de que todo es corto plazo. No, está mal. Y yo voy a explicar, y es muy importante esto. O sea, la pesada herencia está por todos lados. La pesada herencia, por ejemplo, de la aberración hecha con el tema previsional, la describí hace un rato. Y por ende necesitas esa reforma. Y lo que hay que hacer a la gente es contarle el desastre que causó la bipolar de Tolosa. ¿Sí? Es decir, lo quebró. Entonces, explicarle que esa irresponsable lo quebró. Y explicar, punto uno. No solo eso. Si vos te fijas, a ver, ¿por qué creen que China crece a tasas China? Porque invierte 40 puntos del PBI. Todos nuestros vecinos invierten 22, 23. Nosotros invertimos 15. ¿Por qué? Porque la presión fiscal es inmunda. ¿Saben quién la hizo? Cristina Fernández de Kirchner. Subió 15 puntos los impuestos cuando el resto de la región en promedio lo hizo 1. Y el gasto lo subió 19. Con lo cual, la verdadera presión fiscal es esa. Con lo cual, tampoco es cierto que ustedes o sea, yo puedo tener todas las diferencias que se me dé la gana con el gobierno. Pero hay que tener cuidado con lo que le exigimos como herencia, ¿no? Porque, no, la herencia no, la herencia sigue. Entonces, esa afecta al capital físico. La que tiene que ver con el capital humano. El capital humano no se arregla de un día para el otro. Las bestias del gobierno anterior, les recuerdo, que nos echaron de las pruebas PISA por falsificar, ¿sí? Y tendenciar las pruebas, ¿sí? Con lo cual, digamos, capital humano, desastre. Capital institucional, acá no se dejó de violentar cuanta regla había. Ustedes no pueden crear una institución del día para el otro. Gran parte una de las cosas que veníamos hablando en el auto con Martín era ¿cómo hago para que el Banco Central sea creíble si durante 70 años me estuvo expropiando? Y claro, es difícil. O sea, entonces ustedes, por más que Sturzenegger sea Gardel con guitarra eléctrica, los Rolling Stones le hagan de plomo, ¿sí? Digo, qué sé yo, y digamos, y la más fea de sus groupies sea Pamela Anderson, con esa historia está complicado. ¿Sí? Entonces voy a decir, yo voy a bajar la tasa de inflación, y ustedes lo otro lado, se le van a matar de la risa. Entonces, me parece que eso es un tema también importante. Y después está el tema del capital social.
La grieta no es joda. Es decir, la grieta está. Porque una de las cosas muy importantes cuando hablábamos de la redistribución del ingreso y alguna de las cosas muy valiosas que dijo Martín, ¿por qué, digamos, Cristina tiene tanto peso? Porque miren, a ver, vamos a hacerlo en este caso. Yo tengo un departamento. Agarro, me hipoteco contra el departamento y me voy de joda por Europa, por todos lados. Las hago todas. No dejo una por hacer. Bueno, claro, cuando vuelvo de Europa vuelvo con una mano atrás y otra adelante. Y tengo que pagar la hipoteca. Y además, como estuve jode, no laburé, me echaron del laburo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Tengo para pagar? No. Entonces me quedé con una mano atrás ahí. Yo podría decir, muy estúpidamente antes estaba mejor. Claro, estaba fenómeno. Pero, ¿cuál es lo importante en este caso? Que si yo hice todo eso, el costo, ¿quién lo paga ahora? Lo pago yo. Es decir, me fui de joda, pero ahora pago los costos. Con lo cual, en el medio, yo aprendo algo. Ahora supongan el caso que en realidad yo hice todo eso y mucho más con la de ustedes. Cristina es una genia. ¿Me comprenden? Entonces, ese daño cultural hace que la grieta casi se vuelva insalvable. Entonces, yo puedo tener muchas diferencias con este gobierno, hasta de hecho lo veo socialista, ¿sí? Pero ¿saben qué? Sí, igual, digamos, para mí casi todo es socialista. O sea, seguramente, digamos, yo la charla la podría dar así, porque todos ustedes, todos a la izquierda, zurdos. Y yo no soy de derecha, soy libertario. Pero, digamos, al margen de eso, lo que digo es, la tarea que tiene que enfrentar este gobierno es ciclopia. Y no es cierto que no hay herencia. La herencia es monstruosa y todavía persiste. Y muchos de los elementos de este daño persisten. ¿O acaso todo el primer experimento populista salvaje de mediados del siglo XX, para ser exacto, mediados de la década de 40, para ser un poco más exacto, a partir de 46? ¿Sí? Digo, todavía siguen votando con la foto de esos dos. Entonces, ¿de qué me están hablando? Es decir, con lo cual la tarea que tiene este gobierno es ciclopia. ¿Sí? Por eso cuando escuchen mi crítica, pues, pongan en relativo, tampoco, es una locura, porque ese cambio y va a demandar un ratito. Bien, muy bien. Diego, ¿una más? ¿Te parece bien? Última pregunta. Sí, adelante, creo que el muchacho aquí. Bueno, últimas dos, así también los liberamos tanto a Martín como a Javier. Víctor de Isla Verde, ¿qué opinan del déficit comercial, que es alto este año y que el año que viene pinta que va a ser mayor? Es que están relacionadas ambas cosas, digamos. El déficit comercial está relacionado con el déficit fiscal también, digamos. La contracara, para decirlo en otras palabras, estás usando ahorro del resto del mundo. Y buena parte del ahorro del resto del mundo que estás usando tiene como contrapartida que tenés un déficit interno fenomenal. Y buena parte de ese déficit interno está en el sector público. Entonces la contracara porque, vamos, te están entrando casi 35.000 millones de dólares de deuda. O sea, el gobierno, para pagar ese déficit fiscal, se está endeudando afuera, ese es el uso del ahorro que está generando. Entonces, eso además te plancha el dólar, te deja un dólar bastante barato porque obviamente son 35.000 millones de dólares extra para la economía. Entonces, la verdad que es difícil no ver un déficit en esas condiciones. Por otro lado, también es cierto que tuviste muchos años con la economía, con el sector externo muy intervenido, y entonces es obvio que cuando vos empezás a normalizar la economía y la economía empieza a crecer, en parte porque crecen las inversiones, las importaciones van a crecer también. Eso es una cuestión obvia. Ahora, cuando vos mirás en la contracara, que es qué pasó con las exportaciones en cantidades, acá hay un poco de ilusión cuando uno mira los números de exportaciones. Como hubo un efecto de precio muy grande, la gente se come la magia. Pero la verdad que las importaciones en cantidades no crecen desde el 2008. Entonces, la economía en todo el periodo de Cristina
se expandió sin que crezcan las exportaciones. Entonces, si a vos te crece la economía sin que crezcan las exportaciones, que es tu fuente genuina de generación de dólares, digamos, tenés un problema que te estás atrasado 8 años. Perdiste 8 años de crecimiento de las exportaciones, las acogotaste durante 8 años. Hoy tenemos el mismo nivel de exportaciones que teníamos hace 8 años. Ese terreno tenés que remontar. Entonces, bueno, es complejo, no se va a resolver rápido, digamos. Yo creo que en realidad, en la medida que la economía crezca y en la medida que el déficit fiscal se cierre gradualmente, lo que vas a ver es un déficit externo que, lejos de achicarse, lo vas a ver más grande, de hecho. Y ese es uno de los puntos débiles del gobierno. ¿Por qué débil? Y porque si el día que se acaba el financiamiento de afuera, ese ajuste lo tienen que hacer a la fuerza. Quiero hacer una pequeña nota, digamos, complementaria a lo que dice Martín, que de hecho estoy de acuerdo. Si vos te fijás, la cuenta corriente, que es el ahorro externo, es la diferencia entre el ahorro interno y la inversión interna. Y adivinen quién es la gente que más desahorra en la economía. ¿No se les ocurre? ¡El Estado! Ese es el primer punto. O sea, como verán, cada vez que vean algo malo, si ustedes piensan que es el Estado, están pensando bien. Digamos, o sea, ustedes tienen ahí que seguro le van a pegar. Digamos, si no sería, digamos, un error, digamos, pero sería lo que ese caso sería un error tipo 1, ¿no? Si hicieron todo bien, pero justo ese del pifiano. Pero no es el caso del error tipo 2, que es mi presencia, ¿no? O sea, hice todo mal y me fue bien. Pero eso, digo, ese es, digamos, o sea, no es un modelo a copiar. Y lo otro que quiero marcar, porque junto con esto suele, viste que hay algunos nabos que dicen, pero la fuga de capitales. ¿Saben que cuando ustedes tienen tipo de cambio flexible y entran capitales, también se fugan capitales? Porque la variación de reserva es 0. Es decir, entonces digo, cuando escuchan esos salames que dicen, no, pero hay fuga de capital. Y sí, claro, salame, digo, porque están entrando los dólares del gobierno en un esquema de tipo de cambio flexible y se van por el otro lado. Y eso, y menos mal que, digamos, o sea, no se van más porque, digamos, el Banco Central interviene. Si no, este año, por ejemplo, se hubieran ido 15.000 millones más. Digo, hago las aclaraciones porque hay ya directamente bestias que ni siquiera ya saben sumar. Entonces, hago estas aclaraciones porque, digamos, o sea, dentro de la profesión, o sea, no solo hay muchos keynesianos, sino que también hay muchas bestias adicionales a las bestias que ya son los keynesianos. Gracias. ¿Algo más para contarlo? Bueno, hacemos la última pregunta y ya te dejo para que cierres el panel. Evacuamos la última duda. ¿Cómo? Ahí va, perdón. Bueno, la pregunta, yo soy Cristian Macerola, invitado de la Facultad UNR de Rosario del posgrado de Finanzas. Mi pregunta era qué probabilidades ven ambos de que se rompa ese contrato, por así decirlo, entre los empresarios, como dice Milei, y los políticos, en cerrar la economía y ellos contentos pagan impuestos altos y los más perjudicados, digamos, son los que menos tenemos. Mira, hay un problema con la transición de eso. Yo te voy a decir qué cree el gobierno. El gobierno cree en el modelo australiano, que es un modelo de economía abierta. Ahora, también es difícil abrir la economía con los niveles de déficit fiscal que tenés. Porque con los niveles de déficit fiscal te generan un dólar barato y eso hace difícil abrir la economía con un dólar barato con esos niveles de déficit fiscal. La contracara del déficit fiscal es un déficit de cuenta corriente, como decía Javier recién, y la manera de expresarse de eso ineluctablemente genera en el corto plazo destrucción de un sector que no es productivo en la economía y destrucción acelerada, porque es el problema de la transición, es cómo se hace esa transición. Y el gobierno es gradualista en todo esto también, ¿no? Es gradualista en esto también. Y entonces va haciendo los cambios tocando con prueba y error en algunos sectores. Entonces el sector de las computadoras, por ejemplo, y abrieron el sector de la computadora, sacaron la cuenta, se perdían 1.200 empleos directos en un lugar, pero ganaban mucha productividad en otros sectores porque
es uno de los capital más importante de muchas empresas, entonces abrieron y hoy una notebook sale 40% más barato de lo que salía hace un año atrás. Algunas experiencias puntuales salieron bien. Ahora, si el gobierno está listo para abrir masivamente la economía, lamentablemente todavía no. Yo creo que esa es una de las grandes críticas para hacer al gobierno. A mí me gustaría una economía mucho más integrada al mundo. Esa es la diferencia entre un modelo económico para 40 millones de personas o un modelo económico para 400 millones de personas. La Argentina tiene que apuntar a un modelo económico para 400 millones, no para 40. Pero bueno, es todo despacito, todo despacito. De modo complementario a lo que dice Martín, vuelvo al indicador que desarrollé con Giacomini, uno de ellos, que es el termómetro de riqueza. Básicamente nosotros en el termómetro de riqueza lo que decimos es que el crecimiento, ¿sí?, está ligado a la posibilidad de crear riqueza. Es decir, que las empresas, ¿sabes qué? ¿Sabes qué es ser competitivo? Que ganen plata. Las empresas ganen plata. Digo, ser competitivo, al final de la cuenta es que ganen plata. Yo, para hacérselo más fácil, supongamos que estamos pensando en dólares, ¿no? Entonces, la competitividad, entonces, en ese criterio de que las empresas puedan ganar plata, depende de 3 factores. Depende de lo que vos pagues de salario en dólares, si vos querés, versus la productividad. Recuerden que dije que lo voy a medir en dólares para que sea más fácil. Depende del tamaño del Estado, básicamente el gasto público corregido por calidad del gasto público, sugerencia hecha por el señor que está acá, ¿sí? Sugerencia no trivial, por eso lo aclaro. Y después lo que tiene que ver con el costo de capital, donde, si ustedes se fijan, el principal elemento que jode el costo de capital, ¿qué es? El riesgo país. Entonces, si ustedes se fijan, 2 de esos componentes están ligados ¿a qué? Al Estado. Es decir, uno tiene que ver con la presión fiscal y otro tiene que ver con la irresponsabilidad que ha tenido el fisco a lo largo de la historia, siendo el máximo defaulteador serial junto a Ecuador. O sea, somos los países más impresentables en esos términos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? También es muy fácil, y este es el punto que quiero ir, detectar al empresario, porque en realidad, o sea, ¿qué es lo que pide? Cuando va un empresario y dice, y no pide, digamos, por bajar impuestos o por ir contra verdaderamente el problema de la economía, que es el Estado, o sea, el mal es el Estado, o sea, cuando vos no vas contra eso, en el fondo, ¿qué es lo que estás pidiendo? Es un oxímoron, porque en realidad, ¿qué estás pidiendo? Que se devalúe para empobrecer en dólares a la gente para después poder crecer, o sea, lo cual es una estupidez. Es decir, lo que me está diciendo es reventame para que después, digamos, reboto. Es decir, por eso digo, Argentina lleva 70 años de decadencia. Entonces, me parece que lo divertido de todo esto es que es muy fácil detectar al empresario. El empresario es un tipo que frente a la situación en la cual vos le decís, pero andá, en lugar de estar pidiendo devaluación, en lugar de agarrártela con el Banco Central, que no es el que tiene la culpa porque la tasa de interés es alta porque hay poco ahorro en la economía y ya sabemos quién les ahorra, el Estado, ¿sí? Entonces, vos tenés que ir contra el Estado. Cuando vos pedís otras cosas, es decir, usted, un empresario, le va a pedir o que devalúen, con lo cual le va a transferir a la gente, digamos, o sea, un modelo que es inviable, pero además, ¿sí?, los van a ver. Prefieren, de repente, antes que abrir, prefieren más protección. Entonces no piden que se corra el Estado, piden más protección. Revisen las declaraciones y los van a ver. Los van a ver a los empresarios. Piden más presión fiscal para los que evaden. ¿Para qué? Para sacarse la competencia. Piden, no les molesta la presión fiscal. ¿Saben qué piden? Piden más protección. Es decir, piden más cazar en el zoológico. Y si hay un empresario comprando un favor, del otro lado hay un político que se lo vende. Porque recuerden que siempre el problema de la corrupción es inherente al Estado, porque son los que manejan el aparato, ¿sí?, represivo, es el que tiene el monopolio de la violencia. El empresario de verdad vive del favor del consumidor.
y cuando no brinda un producto de mejor calidad, un mejor precio, quiebra. Con lo cual, si tiene corrupción adentro, se va a ocupar de eliminarla. El Estado, como tiene una fuente coactiva de ingresos, pase lo que pase, la recibe igual, en algún momento descubre que puede quebrar una empresa con un papelito. De ahí, digamos, habría que discutir si las leyes son legítimas. Es decir, porque yo puedo firmar en este ahora me das un papel y en ese papel vos firmame, me vas a dar una ametralladora y yo los voy a matar a todos, y eso es la ley. ¡Ah! Formidable. A ver, esos papelitos no dicen nada. O sea, con lo cual, digamos, de hecho están hechos por políticos a favor de los políticos y en contra de la gente. Entonces, lo que digo es, el ojo clínico para mirar al empresario es ese, te va a pedir protección, no te va a pedir que te bajen los impuestos. ¿Sabes por qué? Porque si le bajas los impuestos tiene que competir. Entonces ahí es donde hay que entrar, porque del otro lado también hay un político chorro vendiendo ese favor. Bien, licenciado Diego Nicolás Marcos, el cierre de los minutos que usted disponga para poder hacerlo. Gracias, muchas gracias a ambos, a todos por la participación y las activas preguntas, claramente de interés. Yo voy a decir 2 minutos, una reflexión de esto que acabamos de vivir. A mí, Javier me trajo, Hayek distinguía entre legislación y ley. Hayek decía que la legislación es lo escrito, lo que el tipo viene y le pone el papel y dice, señores, en la ruta se puede andar, en esta autopista se puede andar 60 millas por hora. Y la ley es lo que nosotros hacemos y creemos sobre esa legislación. Entonces en Estados Unidos uno si dice 60 kilómetros, uno puede andar 65, 66, no vas a ir preso. Es la ley. ¿Qué significa esto? Que nuestra interacción, que la acción humana, que la participación y el vínculo entre las personas y la moral que le pongamos al sistema capitalista es el resultado que nos va a tirar al final del día para nuestra generación de riqueza, para nuestro bienestar, para nuestra empatía social, para usar una palabra de Annie. Le digo, Javier, a su forma, entretenida, nos presentó, como él dice, todos a la izquierda y nos presentó un extremo, lo que Martín, luego de otro premio Nobel que se llama Kahneman, es un efecto anclaje, se nos pone la vara allá lejos, dice, muchachos, hay que ir para allá, y hay que ir para allá. ¿Quién puede negar que nuestros empresarios viven pidiendo protección? ¿Quién puede negar que nuestros empresarios viven pidiendo devaluación, etcétera, etcétera? Es así. Ahora, la realidad está un punto adentro, pero Javier nos presenta ese anclaje, nos lleva allá y nos metemos. Y está muy bueno que exista ese lugar. Está muy bueno, y está muy bueno que tengan todas las voces hoy lugar en Argentina. Está muy bueno, aunque no todos vayan a votar porque no pueden someterse a salir a la calle, está bueno que votemos, está bueno que discutamos. Y Martín nos da un enfoque más de estilo individual, relacional, donde de nuevo yo cierro con una lógica más optimista de lo que estuvimos viviendo en Argentina donde estamos hoy. ¿Por qué? Porque Martín nos dice, yo lo veo a Roy López Molina sentado acá. Loco, es un concejal que se viene a someter a una cachetada, que le digan cualquier cosa sobre el gobierno y se quedó ahí sentadito fumándosela. Hace 10 años atrás, ¿qué teníamos? Él no sabe ni si lo voté, no importa, pero digo, lo que tenemos es que hay un cambio relacional. Acá los únicos que podemos ser soberbios somos los economistas. No. Digo, la verdad es que nos acostumbramos a que el señor secretario venía y había que rendirle pleitesía. Entonces, hoy estamos recuperando el imperio de la ley por encima de la personalidad. Ya está, no, falta un montón para Argentina, pero estamos en ese camino, porque personas morales están entrando al Estado a decirnos, a realizar pequeños ajustes. ¿Cuánto falta? Mucho. ¿Cuánto? Mucho. Pero mucho. ¿Sí? Pero estamos desde otro lugar. Entonces, mi percepción, luego de dos días de jornada en finanzas, yo felicito mucho a Rosario Finanzas por organizar estas jornadas que a Rosario y a la región le dan entidad. Y felicito mucho por terminar descontracturándonos en este panel.
que nos saca a todos de zona de confort y nos invita a pensar un poquito más en el largo plazo, a pensar en nuestra educación, a pensar en nuestros hijos, a pensar en el modo relacional, en el respeto de la ley, en la moral y eso. Entonces, yo, como decía mi maestro Rogelio Pontón, uno siempre tiene que terminar una conferencia, luego de haber pegado a diestra y siniestra, tiene que terminar con una visión un poco más optimista. Yo creo que estamos muy mal, nos falta muchísimo, pero venimos de una situación catastrófica. Argentina estuvo colgado del abismo, no al borde del abismo, colgado del abismo. Y ahora estamos al borde, estamos al lado. Entonces hemos progresado enormemente y por lo menos no estamos sintiendo vértigo. Yo siento que hay alumnos, que hay chicos, que hay empresarios que vienen a pensar, a debatir desde otro lugar. Así que yo cerraría estas jornadas con un tinte, un sabor optimista para irnos mañana y ponernos a laburar todos. Muchas gracias.